Ya estamos aquí. Vale. Listo. Vale. Perdonad. ¿Vale? Si alguna vez soy secretario o ministro de Hacienda, lo que sea, ningún examen de oposición que sea más allá de mayo, ¿vale? Para poder tener un verano tranquilo, que anda que no se nota, ¿vale? Y la vuelta al colegio en septiembre. Con eso llegan un montón de votos, ¿eh? Vale, vamos a empezar, chicos. A ver, os paso al supuesto práctico, decidme si se ve y me escucháis correctamente y con ello empezamos, ¿vale? El verano está para descansar, por lo menos 2 semanas al menos o 3. Perfecto, y sí que se ve, vale, genial. Pues vamos a ir rapiditos. Hoy tenemos el supuesto práctico de financiera. De los 3 supuestos prácticos que tenía este examen, ya hicimos el jueves de hace 3 semanas hicimos administrativo, el jueves pasado hicimos personal y hoy martes, día especial, toca financiera. Os recuerdo que este jueves ya no va a haber supuesto práctico porque se sustituye con el de hoy y el jueves que viene no estoy, ¿vale? Con lo cual es imposible que os haga un supuesto práctico, pero os prometo que voy a dejar cositas preparadas para estos días, o por lo menos lo voy a intentar, para que no parezca que no os dejo deberes ni trabajo y que no estoy haciendo nada por otro lado. Por la parte de atrás siempre estoy trabajando en algunas cosillas y mogollón de dudas que me enviáis al día, pero cuando digo mogollón es mogollón. O sea, me estáis matando a dudas, lo cual también por una parte es divertido, por la otra parte es agobiante, pero supongo que estamos igual a igual. Vosotros estáis agobiados con vuestros estudios y a mí me agobiáis con vuestras dudas. Y así que ahí vamos, cogiditos de la mano hasta el examen, ¿vale? Espero que sean deberes de la AGE en el exterior, pues algo podemos hacer sobre ese tema. Vale, empezamos, chicos. Supuesto práctico promoción interna C1 de financiera de Administración General del Estado en el 2018. Fijaros lo que dice este supuesto práctico. La Secretaría del Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene previsto arrendar en 2019 un local de oficinas al que va a trasladar parte de sus servicios al comienzo de 2020. Los presupuestos generales del Estado del 2019 no han sido aprobados, siendo el último presupuesto aprobado el correspondiente a 2018. Para poder efectuar el traslado, la subsecretaría deberá realizar en 2019 las siguientes actuaciones. Una obra para la instalación de un nuevo sistema de climatización de las oficinas que mejorará la eficiencia energética del inmueble con un presupuesto base de licitación de 450.000 euros y la contratación del suministro de energía eléctrica a partir del 1 de enero del 2020 con un valor estimado de 85.000 euros anuales. ¿Qué hemos de subrayar así rápidamente? Pues que va a arrendar en 2019, pero va a trasladarse en 2020. Ya estamos jugando con 2 años. Y unos presupuestos generales que no están aprobados. Y que la subsecretaría, para poder trabajar en este local, tiene que meter un nuevo sistema de climatización, que cuidado aquí es el presupuesto base de licitación de 450.000 euros, y que tiene que contratar el suministro de energía a partir del 1 de enero de 2020, con lo cual está a futuros, ¿vale? Con un valor estimado de 85.000 euros. El resumen, y no me he traído a Elmo, pues me ha faltado un pelo, pero era arrendar en 2019 un local que va a servicio 2020, unos PGE no aprobados, y la única diferencia o posible pregunta o algo que yo intuyo que me pueden colar por aquí es, oye, que estamos hablando en la obra de un presupuesto base de licitación de 450.000 euros y en el suministro de energía, que sí que es a años venideros, pero me lo está vendiendo como un valor estimado. ¿Vale? Cuidado con esas dos cosas, que lo mismo o no nos pueden hacer preguntas sobre IVA, sin IVA, etcétera, etcétera. Yo en mi cabeza ya puedo ver ciertas trazas de por dónde va a ir el supuesto práctico, aunque luego pueden llevarme por cualquier otro lado y no hacerme ninguna pregunta de esto, pero yo por lo menos ya me imagino algo, ¿vale? Bien, pues con esto empezamos. ¿Dudas? Preguntas, anotaciones, sugerencias, ¿vale? Besitos y abrazos a los recién llegados y recién llegadas. Vale, ahí estamos. Marina, buenas, que no te he dicho nada. Listo, Jordi. Vale, pues adelante. Primera pregunta. Vamos allá. Primera pregunta, caramelo. Besos, Mireia.
¿De qué presupuesto dispondrá el Ministerio de Hacienda y Función Pública para el ejercicio 2019? De un presupuesto inicial del 2018, del 70% del 2018, del 60% del 2018 o el presupuesto final del ejercicio 2018. Vale, esta era una pregunta que para empezar, pues mira, bastante cómodo, ¿vale? Nos dicen, además el supuesto práctico nos decía, oye, que no hay presupuestos que están prorrogados, ¿vale? Entonces, cuando llegue el 2019, si no hay presupuestos aprobados, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que nos vamos a la Constitución, al artículo 134, y nos dice, corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado, a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación, que tienen carácter anual, ingresos y gastos del sector público estatal, ¿vale? Y el ratón se me ha ido. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos de Estado al menos 3 meses antes de la expiración de este año anterior. ¿Cuántas veces os van a preguntar en un examen de libre el artículo 134 y 135 de la Constitución? Así de veces, leerlo todo lo que sea necesario. Y si la ley de presupuestos no será aprobada el primer día del ejercicio económico correspondiente, se consideran automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Una vez aprobados, el Gobierno puede hacer proyectos de ley que impliquen aumento de gasto o disminución de ingresos, y pueden hacerse también proposiciones o enmiendas desde fuera del Gobierno que requerirá la tramitación del Gobierno para su tramitación, también para el aumento de créditos o la disminución de ingresos. Pero ya pasando a la Constitución, nos vamos a la Ley 47 de 2003, que dice, oye, también aquí yo tengo la prórroga de los presupuestos. Y lo matizo un poco más. Si la ley de presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se entenderá automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales. Y aquí está la palabra clave, es muy sencilla la pregunta, pero aquí está la palabra clave, iniciales del ejercicio anterior hasta la aprobación y la publicación de los nuevos. La prórroga no afectará a programas o actuaciones que terminen, pero aún así, si han terminado el anterior, da igual, el montante total no varía. Por eso el apartado 3 del artículo 38 y dice, la estructura orgánica del presupuesto prorrogado se alterará sin alteración de la cuantía total. O sea que exactamente hasta el último euro, tanto en 2018 como en 2019, y luego ya lo adaptaremos. Pero el dinero, lo que es el total, no se mueve ni un céntimo. Entonces, la primera pregunta, ¿de qué presupuesto dispondrá Hacienda en el 19? Del presupuesto inicial del 2018. Bien, hasta aquí la primera pregunta del examen. Empezamos bien el supuesto práctico, ¿no? Primera pregunta, caramelo. Fácil, perfecto. Yo os voy calentando. ¿Vale? Esto vamos a empezar trotando. Ya verás hasta dónde llegamos. Pregunta 2. Atendiendo a la clasificación económica del gasto, ¿a qué tipo de gasto se refiere la aplicación presupuestaria 2201-921-M120.06 de la subsecretaría? Al capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, al capítulo 1, gastos de personal, al capítulo 9, pasivos financieros o al capítulo 6, inversiones reales. ¿Vale? Bien, la pregunta ya me da pistas y las soluciones más aún. Porque me dice clasificación económica. Nos acordamos de que habían 3 tipos de clasificaciones, la orgánica, programas y económica. Nos está preguntando directamente por la económica y nos suelta la aplicación presupuestaria completa o el churro presupuestario. ¿Y yo qué tengo que ir eliminando? Quito la orgánica, que es la 2201, quito la programas, la 921M, y me quedo con la económica, que es la 120.06. Y me pregunta por el capítulo. Capítulo, artículo, concepto y subconcepto. Capítulo, el primer número. Capítulo 1. Y ahora yo tengo que hacer el repaso y digo, capítulo 1, ¿qué es? Vamos allá. Artículo 40, clasificación orgánica, secciones servicios, por programa, para los centros gestores, objetivos. Clasificación económica, agrupada los créditos, separando las operaciones corrientes, capital financieras y las del fondo de contingencia. Los gastos corrientes, el capítulo 1 es gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros, transferencias corrientes. El 5, que siempre es el raro, que es el fondo de contingencia. Capítulo 6, inversiones reales. 7, transferencias de capital, activos y pasivos financieros. 8 y 9. ¿Vale? Los capítulos se dividen en capítulo, artículo, concepto y subconcepto. Quedando de la siguiente manera el crédito presupuestario. ¿Vale? Este es el que nos da el supuesto práctico.
22.01, 921M, 120.06. Y aquí os he apuntado yo, pues por repaso, el nombre de los capítulos de gasto, que os lo podía haber preguntado perfectamente, como hicimos en otro supuesto, pero directamente os lo he puesto. ¿Por qué? Porque ahora voy a ir un poquito más allá y os voy a decir, vale, os ha preguntado por el capítulo, que es simple. Yo os voy a preguntar por el concepto. ¿A qué concepto es esta aplicación presupuestaria? Y ahora el nombre de ese concepto. Nombre completo. Ahí estamos. Vale. Perfecto. Retribución de idea. Buenísima, Marta. Vale. ¿Qué pasa? Que este era un examen del 2018, promoción interna, han sido muy benévolos y han preguntado por el nombre del capítulo. Tener en cuenta que ahora vamos seguramente a subir un poco el nivel del examen y yo entiendo que mínimo os van a preguntar por el artículo. Y en algunos casos, como ya os recomendé, miraros también el concepto. Me lo he traído aquí, gastos de personal, ¿vale? Tenemos el 1.0 que es altos cargos, el 1.1 que es personal eventual, el 1.2 que es funcionarios, el 1.2.0 que son las retribuciones básicas y el 1.2.0.06 que es lo que mola un montón cuando llega la nómina de junio y la nómina de diciembre, son las pagas extras de los funcionarios, ¿vale? Entonces todo esto habría que echarle un vistacito. Por si acaso deciden subir un poquito ese salto de valla, ¿vale? Entonces está claro que la pregunta 2, cuando nos habla de qué capítulo presupuestario y la clasificación económica es este crédito presupuestario, es capítulo 1, gastos de personal, ¿vale? Pues ya estamos. Y el 120, como bien habéis dicho por ahí, Lorelai es lo que va a cobrar y es lo que quiero que cobréis vosotros a partir de la siguiente toma de posesión, que no tengo ni idea de cuándo será, pero vamos, que lo tengáis claro a partir del 16-17 de septiembre, que vuestras nóminas de ahí en adelante sean todas por la 120, ¿vale? Yo sería feliz sabiendo eso. Vamos a por la pregunta 3. Uy, pregunta 3. ¿Qué tenemos detrás? Igual no es mucho, pero había que ponerlo, ¿vale? La subsecretaría no contaba con crédito alguno en el concepto 202, arrendamiento de edificios y otras construcciones, del presupuesto del 2018. Sin embargo, disponía de un exceso de dotación en el concepto 205, arrendamiento, mobiliarios y enseres, que sería suficiente para el pago del coste del arrendamiento. ¿Sería necesario realizar alguna modificación presupuestaria para formalizar el arrendamiento del presupuesto disponible del 2019? Básicamente es, oye, sobra dinero en la 205, ¿puedo pasarlo a la 202? ¿Es una modificación presupuestaria mover de la 205 a la 202? ¿Rompemos el nivel de vinculación de la 205 a la 202, ya que sobra dinero de una y quiero llevarlo a la otra? No, ya que los gastos del capítulo 2 vinculan a nivel de artículo. Sí, deberá tramitar un crédito extraordinario al no encontrarse el gasto previsto en el presupuesto del 2018. O no, ya que las vinculaciones se definen en los presupuestos generales del Estado y aún no han sido aprobados los del 2019. O sí, tendría que realizar una transferencia de crédito del concepto 205 al concepto 202 porque los créditos destinados a arrendamiento de edificios y otras construcciones son vinculantes al nivel que correspondan según su concreta clasificación económica. ¿Vale? Es un poquito cepo, no es mucho, lo machacamos bastante, pero esto en un examen con los nervios no quiero que os pillen. Pero cuando veis la 202 os tienen que saltar las alarmas y las luces rojas, ¿vale? Por si acaso. ¿Dónde nos vamos? Pues vamos un poquito a repasar. La Ley 47/2003, que al final estamos en un presupuesto de financiera, la especialidad de los créditos se destinará exclusivamente a la finalidad específica que hayan sido autorizados y luego el presupuesto de créditos
especificada a nivel de concepto, gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios se especifican a nivel de artículo y inversiones reales a nivel de capítulo, quedando de la siguiente manera. Entonces, todo esto de las X que repetimos cada vez que vemos un supuesto de financiera, que en un principio podría parecer que estuviésemos aquí en capítulo 2, que son 2X, nos habla de la 202 y la 205, ¿vale? Que en este caso nos habla de la 205 hay dinero y quiero llevarlo a la 202, que en principio parece que solo tocaríamos el 5 y el 2 y no romperíamos el nivel de vinculación, pero cuidado, eso es el 43.1, bajando al 43.2, que ya sé que nos van a pillar, se especificará el nivel que corresponda, atenciones protocolarias y representativas, la 22601, gastos reservados 22608 y los arrendamientos de edificios de otras construcciones, que es la 202, cuidado. Cuidado, que aquí es donde está el cepo, ¿vale? Cuando es la 202 es a su concreta clasificación económica o es a todo el crédito presupuestario 202. Por tanto, de la 205, que yo sí que tendría en verde el 5 para poder pasar, voy a mover a la 202 que está en rojo completamente. Entonces rompería el nivel de vinculación. Por tanto, al romper el nivel de vinculación, si yo quiero mover de la 205 a la 202, es una modificación presupuestaria. ¿Qué modificación presupuestaria tendríamos que hacer aquí? Una transferencia de crédito. Coger la parte que sobra del 205 y hacer una transferencia de crédito a la 202. No lo puedo mover directamente porque la 202 vincula a su concreta clasificación económica, ¿vale? Bien. Entonces, sí habría que realizar una transferencia de crédito, ¿vale? Uy, me carga aquí algo. Sí. ¿Al revés se puede perfectamente? No, tampoco. La 202 es roja, ¿vale? Todo lo que entre o salga de la 202 es una modificación presupuestaria, ¿vale? Entonces, 3D. ¿Todo bien? Bien, perfecto. Cristina, fabuloso. Fabuloso que te comas el cepo. ¿Por qué? Porque te lo comes aquí, con nosotros. Lo compartes, lo explicamos, lo hablamos y nos repartimos el cepo. Esto en el próximo examen no te pasa. Así que, sin problemas, ¿vale? ¿Quién lo autoriza? Pues aquí lo autorizará tranquilamente el ministro respectivo o el secretario de Estado. Si estamos dentro de la Secretaría del Ministerio de Hacienda, yo entiendo que será el ministro de Hacienda el que se encargue de esto, ¿vale? Bueno, seguimos. Pregunta 4. Uy, el cepo, que se mantiene. Bien, la pregunta 1 y 2 relativamente sencilla. La pregunta 3 nos han intentado pillar con los créditos específicos, pero vamos a la pregunta 4. Si el ministerio se retrasase en el pago del arrendamiento y tuviera que abonar intereses de demora, ¿qué tipo de gastos serán los intereses de demora devengados? Esto es una pregunta que o la sabes o no la sabes, pero tiene trampa. ¿Por qué? Porque nos están hablando del arrendamiento. El arrendamiento, ¿a qué capítulo va? Al 2. El arrendamiento va a capítulo 2, pero nos está hablando de los intereses de demora, de no haber pagado ese arrendamiento. Y como los intereses de demora no van al 2, van al 3. Entonces es una pregunta trampa porque tú lo que puedes pensar inicialmente es, a ver, si yo tengo que pagar un interés porque en el capítulo 2 no lo he pagado a tiempo, lógicamente el dinero que tenga que poner de más va a salir del mismo capítulo. Miau. Catapum, nos lo llevamos puesto, ¿vale? Los intereses de demora salen de los gastos financieros, concretamente la 352. 3 son gastos financieros, 35 intereses de demora y otros gastos financieros y la 352 intereses de demora, ¿vale? Cuidado, es una pregunta de teoría, pero con mala leche.
porque nos está preguntando sobre un arrendamiento, capítulo 2, nos podía haber preguntado también sobre cualquier otro tipo de intereses de demora que hubiésemos podido pagar, de lo que sea, pero al final todo va a salir de la 352, del capítulo 3 de gastos financieros, ¿vale? Entonces lo tendríamos aquí. Bien, la pregunta 4 era medio trampa, ¿vale? Simplemente es que los intereses de demora están perfectamente marcados en la 352 y con eso nos tenemos que quedar. Georgie, ¿qué pasa? ¿Podrías mirar de nuevo la pregunta 3? ¿Por qué en los PG de 2019 no está aprobado? ¿Cómo se van a hacer las transferencias correspondientes? No sabemos qué hay en el 2019. Georgie, va relacionado con la pregunta 1. Tú ten en cuenta que los presupuestos generales del Estado, aunque no estén aprobados, se prorrogan los del año anterior. Tú, si el año anterior, en el 2018, tenías 100 y no se han aprobado los del 2019, cuando llegas al 2019 tienes 100, los mismos que tenías en el 2018. Puede ser que la vinculación de los créditos no sea la misma o no vaya destinado el dinero a exactamente lo mismo que del 2018. Pero si tú tenías 100 en el 2018, la prórroga son 100, es exactamente lo mismo. Y si no se prorrogan en el 2020, también serían 100, los 100 iniciales del 2018. Y luego tú ya dentro de ese presupuesto tú ya juegas con lo que tienes, ¿vale? Y atendiendo a todo lo que viene a la Ley 47/2003. Porque todo se va a mantener igual. Tienes 100, si no se aprueban, tienes 100. Si se aprobasen, los que digan una vez aprobados, pero tienes exactamente el mismo dinero que tenías en el presupuesto anterior. Y a partir de ahí, estén aprobados o no, tú tienes ese dinero. Y con ese dinero vas trabajando y juegas. Tienes que hacer los traspasos de créditos correspondientes, las modificaciones de crédito correspondientes y lo que te haga falta que te pida este supuesto práctico. Y en este caso era de la 202, que era una clasificación económica concreta, y esa clasificación económica concreta no puede ni dar ni recibir sin que rompas el nivel de vinculación. Ya al romper el nivel de vinculación se convierte en una modificación de crédito que se transforma en una transferencia en este caso, ¿vale? Y vamos a pasar ya a la pregunta 5. Y si no, luego me escribes. Pregunta 5. Ya hemos eliminado el cepo y vamos a una pregunta, parece que normalita. Conforme a la Ley 47/2003, ¿quién sería el órgano competente para ordenar el pago de los intereses de demora derivado del retraso de los pagos de arrendamiento? Otra pregunta también con mala idea, ¿vale? En esta el cepo lo he eliminado, pero podía haberlo dejado. ¿Quién crees que es el órgano competente para ordenar el pago de demora? ¿La ministra de Política Territorial? ¿La ministra de Hacienda y Función Pública, como ella sola, como persona? Ministra, yo ministra esto, el subsecretario de Hacienda y Función Pública o el director general de Tesoro y Política Financiera. Cuidado que os acabo de avisar que el cepo lo he quitado pues por quitarlo, pero podía haberlo mantenido perfectamente, ¿vale? Y ahora la pregunta se puede hacer de otra manera, para no confundir. ¿Quién es el ordenador general de pagos en la administración? Exacto. Bajo la superior autoridad del ministro de Economía, que ahora es de Asuntos Económicos y Transformación Digital, competen al director general de Tesoro y Política Financiera las funciones de ordenador general de pago. Realmente es lo que nos está haciendo, la pregunta nos está haciendo esto. ¿Quién es el ordenador general de pago? El ordenador general de pago es el director general de Tesoro y Política Financiera. Lo que pasa es que está redactada con un poquito de mala idea. ¿Quién sería el órgano competente para ordenar el pago, ordenador general de pago, de los intereses de demora del retraso del pago de arrendamiento? Fijaros que nos están intentando tirar del hilo para unos intereses de demora que son de los financieros, que viene del título 3, del capítulo 3, perdón, de unos arrendamientos que viene del capítulo 2. ¿Quién se va a encargar de hacer este pago de los intereses de demora? Pues el ordenador general de pagos. Es una pregunta también con un poquito de trampa. Y el ordenador general de pagos es el director general de Tesoro y Política Financiera, ¿vale? Este supuesto práctico para el 2018, no sé si os acordáis un poco, pero el de administrativo estuvo relativamente nivel medio.
Personal también fue muy asequible y llegamos a financiera y nos empiezan a dar un poquito así, pues unos golpecillos, ¿vale? Aquí en el hombro de no os relajéis, que si has elegido este supuesto práctico vas a sudar un poco, ¿vale? Y esto es lo que me preguntáis mucho, decir, oye, cuando llego al examen, ¿qué supuesto práctico cojo? Pues dependiendo del tiempo que tengas para leer el supuesto práctico y para intentar ver las preguntas por encima, ¿vale? Más o menos para orientarte un poco. No hay una fórmula matemática exacta ni varita mágica que te diga, oye, tú cuando llegas aquí, lee las 2 primeras frases y te tiras al 1 o te tiras al 2 o en este caso te tiras al 3, ¿vale? No la hay. Dependiendo del tiempo, de los nervios, de lo que te sientas más confiado, de la intuición, ¿vale? De cualquier cosa. Y ahí echas adelante. Si te queda poco tiempo, el que elijas, a muerte con él, ¿vale? Saca lo mejor posible. Si te da tiempo de sobra, intenta leer los supuestos de los 2 y las primeras preguntas a ver qué tal. Y si te sobra mucho tiempo y eres muy bestia resolviendo, hazte los 2 completos. Y luego eliges con cuál te quedas, ¿vale? Sí, Marta, eso también sería una posibilidad, ¿vale? Lo único que el tiempo aprieta, ¿vale? Cuidado. Si hacéis eso, si vais a hacer los 2 completos y luego vais a elegir uno y otro, cuidado, no pasadlo a la plantilla todavía, ver qué supuesto vais a hacer y luego, cuando lo paséis a la plantilla, elegir bien qué supuesto habéis elegido, marcarlo bien en la plantilla, no la liemos, ¿vale? Marquemos uno y luego contestemos otro. Y ya que marcáis en la plantilla, aseguraros de lo que estáis marcando es exactamente lo que queréis poner. Y si hay alguna pregunta en blanco, por favor, no rellenar la pregunta en blanco. Que anda que no he visto gente suspender exámenes porque ha puesto la pregunta 28 donde tenía el hueco en blanco en la 27. Y a partir de ahí ha arrastrado todo el examen, ¿vale? Personas que tenían el examen aprobado si lo hubiesen puesto en su sitio, ¿vale? Hostias, Mónica, pues ya lo siento, ¿vale? Y Eduardo también, ¿vale? Que veo que a todos, que es algo general. Por favor, no caigamos en eso. Los nervios, ahí juegan nuestros nervios, ¿vale? Vamos a seguir. Pregunta 6. La Unión Europea ha realizado un ingreso en el Tesoro Público destinado a financiar, ingreso en el Tesoro Público, más pistas no os puedo dar, destinado a financiar obras que mejoren la eficiencia energética de los inmuebles de la Administración. ¿Qué modificación presupuestaria sería necesaria para incrementar el presupuesto de gastos del Ministerio con ese ingreso? Joder, es que no... Mira, aquí se me ha olvidado poner el caramelo, no, cientos de caramelos. ¿Es una generación, es una transferencia, es una ampliación, es un suplemento? A ver, la Unión Europea nos da dinero que sirve para incrementar nuestro presupuesto. Artículo 51 de la Ley 47, modificación de los créditos iniciales. Teníamos varios: transferencias, generaciones, ampliaciones, créditos extraordinarios, suplemento de crédito y las incorporaciones, ¿vale? Si bajamos al artículo 53, tenemos las generaciones de crédito, que son modificaciones que incrementan nuestros créditos como consecuencia de determinados ingresos no previstos superiores. La Unión Europea nos ha dado el dinero, ¿vale?, que estaban contemplados en el presupuesto inicial. En este caso, de la generación de crédito, nos quedamos con el apartado A, que es la aportación al Estado de los organismos autónomos o entidades con presupuesto limitativo, que es el Estado hacia otras entidades, así como de organismos autónomos y entidades con presupuesto limitativo u otras personas naturales o jurídicas al Estado, ¿vale? El Estado recibe dinero de la Unión Europea. Luego teníamos la venta de bienes y la prestación de servicios, nuestro querido ABERI, ¿vale? Enajenación de inmovilizados, reembolso de préstamos, ingresos legalmente afectados por actuaciones determinadas o ingresos por reintegros de pagos indebidos. Y luego tenemos pues el resto de la generación de crédito, que aquí también a veces suelen preguntar. Uno, que no se puede realizar hasta que se haya efectuado el correspondiente ingreso que la justifican. Y cuidado, que cuando recibimos ingresos de una generación de ingresos por normalmente una venta o vuelta de dinero o alguna otra cosa, el tema es que el dinero que se fue a un capítulo, madre mía cómo estoy, de un capítulo presupuestario vuelve al mismo, ¿vale? Y no vale para cualquier gasto ni para cualquier cosa, que esto también lo he visto en algún examen, ¿vale? Por eso, si es de inmovilizado, la generación únicamente puede realizarse sobre créditos correspondientes de inmovilizado, de la misma naturaleza económica. Si es
de créditos otra vez para nuevos préstamos. O sea que porque os ingresen un dinero no significa, hostia, pues me han dado 5.000 euros, me lo voy a gastar en esto que se me acaba de ocurrir. No, cuidado, pertenece al mismo capítulo presupuestario del que se fue, entonces sí, si no, nanay, ¿vale? Y excepcionalmente, en el último trimestre del ejercicio anterior también pueden haber generaciones de crédito. Vale, una pregunta muy sencilla. Entonces, cuando la Unión Europea da dinero al Estado y aumenta el presupuesto, lo incrementa, eso es una generación de crédito. ¿Vale? Pregunta que también podíamos llevar después de las dos que nos hemos tragado con los cepos. ¿Vale? Pregunta 7. Bueno, ¿vais bien? Vamos a ir a por la pregunta 7. Estamos casi en el ecuador del supuesto práctico de las preguntas oficiales, sin llegar a las de reserva. ¿Vais bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Yo sé que la financiera es costosa, si no la hemos repasado bastante y el cerebro incluso nos ha hecho clic con la financiera, que llega a un punto que es como a veces aprender un idioma, que de repente te das cuenta de que ya lo entiendes y hasta casi lo sabes hablar. Con financiera ocurre más o menos lo mismo. Al principio es como chino y luego ya pues te van sonando palabras y llega un punto en que dices, esto va relacionado de esta manera, ¿vale? Bueno, sí, también espero el contrato, Inmaculada, no te lo voy a negar, ¿vale? Eso no te lo voy a negar nunca, ¿vale? Pero vais bien hasta aquí, ¿no? A mí los números... Bien, sí, entonces perfecto, seguimos un ratito más. Al ser martes, no sé cómo estáis hoy de ánimos, tampoco conozco vuestra agenda de los martes, la de los jueves sí que la conozco más, pero no sé cómo venís de ánimo, ni de fuerza, ni si habéis salido de una academia, del preparador, o realmente habéis llegado a alguno de la playa porque habéis dicho, oye, ¿para qué voy a estudiar un martes? ¿Vale? De chino cantonés, vale, perfecto. Bueno, pues entonces seguimos. Pregunta 7. Teniendo en cuenta que el contrato de obra se imputa al concepto 602 y que la subsecretaría cuenta en el 2019 con 300.000 euros disponibles en el artículo 6.2 inversión nueva y con 250.000 euros en el 63 inversión de reposición, ¿cómo se podría financiar el contrato de obras de climatización? Cuidado, me están haciendo la misma pregunta que la pregunta 3, pero esta vez mucho más sencilla. ¿Vale? Mediante una transferencia de crédito del artículo 63 y 62, mediante un suplemento de crédito con cargo al fondo de contingencia, el crédito disponible en el capítulo 6, ya que es de vinculación a nivel de capítulo y puedo moverlo como quiera, o mediante una ampliación de crédito. Esta es caramelo, ¿vale? Para cuando ya se entiende la financiera y cuando ya se entiende cómo van las modificaciones presupuestarias y cuando rompemos el nivel de vinculación, esta pregunta es relativamente sencilla. Volvemos otra vez al artículo 43, que es la especificación de los créditos. Y esta vez estamos en el capítulo 6, que vincula a nivel de capítulo. Y nos está diciendo, oye, quiero mover de la 6.2 o de la 6.3 a la 6.2. Espera, teniendo en cuenta que el contrato de obras se imputa. Vale, es al revés, es de la 6.3 a la 6.2. Quiero mover de la 6.3 a... Pues aquí me he liado. De la 6.3 a la 6.2, ¿vale? Entonces, como el capítulo 6 vincula a nivel de capítulo, el único que tenemos en rojo es el 6. Todo lo demás está en verde. ¿Puedo mover de la 6.3 a la 6.2? ¿Puedo mover de S3 a S2 sin romper el nivel de vinculación? ¿Se convierte así en una modificación presupuestaria? No es una modificación presupuestaria porque no rompo el nivel de vinculación. Por tanto, ningún problema. El dinero sobrante del 6.3 puedo cogerlo y llevarlo al 6.2. Sin más trámite. Eso es mentira, con bastantes papeles, pero no es una modificación presupuestaria. Entonces, el crédito disponible en el capítulo 6 lo puedo mover sin ningún problema al 6.2, ya que no rompo el nivel de vinculación. ¿Vale? Está bien, ¿no? Esta pregunta 7 se entiende mejor que la pregunta 3, que era con la 202. Esta es más sencilla, ¿vale? Perfecto, sin problema. Pues vamos a por la 8. 8. En relación con las obras de climatización, le consultan si, de acuerdo con el artículo 235 de la Ley de Contratos, es preceptiva la supervisión de este proyecto. Otra pregunta que es, oye, ¿te has leído el artículo 235 y sabes de lo que está hablando? Si es así, entonces métete aquí.
Si no has leído el artículo 235, saltito y voy a por la siguiente, ¿vale? Sí, al ser presupuesto base de licitación del contrato de obras superior a 350.000 euros, no al ser presupuesto base de licitación del contrato de obras inferior a medio millón de euros y no afectar a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra, no, la supervisión de los proyectos de la obra es siempre facultativa, o sí, porque la supervisión de los proyectos de obra será preceptiva en todo caso. ¿Habéis llegado al artículo 235? O como dice por aquí nuestra querida Yoli, ni idea. Pues si estamos como Yoli, es magnífico dejar una pregunta en blanco y no arriesgar, ¿vale? Porque aquí tenemos el 75% de posibilidades de fallar, ¿vale? Directamente. Porque vamos a pensar 50 cosas y puede ser que de las 50, 49 sean incorrectas. Y solo una de ellas, o ese 25%, acierte. O sois de las personas que tenéis mucha estrella y aunque no tengáis ni idea, hacéis así y casualmente dais en la respuesta correcta. Hay gente así y es fascinante ese tipo de gente. O si sois como todos los demás, incluido yo, que aun sabiéndola muchas veces la cago, ¿vale? Aun sabiéndola la fallo. Entonces, si no lo tengo exactamente claro, mejor la dejo en blanco. Y si lo tengo claro, me voy a la ley de contratos y hacemos un pequeño repaso, ¿vale? Capítulo 1, que es el contrato de obras, secciones de actuaciones preparatorias del contrato de obras. El artículo 131 nos habla del proyecto de obras, ¿vale? Que la adjudicación del contrato de obras requerirá la elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto, que definirá con precisión el objeto del contrato, ¿vale? La aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación, salvo que se diga otra cosa. En el 232, artículo muy importante, tenemos la clasificación de las obras. Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación, gran reparación, reparación simple, conservación, mantenimiento y demolición. Aquí lo más importante, lo que os he comentado más de una vez, es la diferencia entre restauración y rehabilitación, que las dos conservan su estética, pero una mantiene su funcionalidad y la otra le da una nueva funcionalidad. Si seguimos bajando un poquito más, dice que los proyectos de obra deben contener al menos todo este tipo de cosas: una memoria, unos planos, unos pliegos, un presupuesto, un programa de desarrollo, un estudio de la seguridad y salud que hay, el replanteo de la obra y documentación que sea necesaria. Aquí sí que hay un pequeño matiz, sobre todo para los que vais para 2 o incluso desarrollo, ¿vale? Dice, no obstante, si el primer establecimiento, las obras de primer establecimiento de reforma o gran reparación es inferior a medio millón de euros del presupuesto base de licitación y va excluido, toda esta documentación se podrá simplificar, conforme a lo que diga la normativa. Se podrá, no obligatorio, se podrá. Y aquí os he dejado bastantes cositas para repasar, ¿vale? Luego presentación del proyecto por el empresario, que cuando puede ser conjunta, que es raro que vaya el proyecto y la obra, lo que es los pliegos de la obra y todo más vaya junto, pero hay unos supuestos muy claros en los que puede ir conjunto, ese tipo de cosas. Y bajando al 235 ya tenemos la supervisión de los proyectos, que es lo que realmente me está haciendo la pregunta, y nos dice, antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación, que es exactamente lo que le está haciendo la pregunta también, el contrato de obra sea igual o superior a medio millón de euros, cuidado, volvemos. Supuesto práctico, nos vamos al primer puntito, nos dice una obra para la instalación de un nuevo sistema de climatización de las oficinas que mejora la eficiencia energética del inmueble con un presupuesto base de licitación de 450.000 euros. Ahí ese detalle. Vale. Entonces, no es igual o superior a medio millón de euros, por tanto, no es la pregunta, perdón por marearos, ¿vale? El artículo 135 nos dice, ¿es preceptiva la supervisión del proyecto? ¿Es obligatoria esa supervisión del proyecto? Y nos dice, antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto de licitación del contrato de obra sea igual o superior a medio millón de euros y va excluido los órganos de contratación, deberán, obligación, solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica que resulte de aplicación en cada tipo de proyecto, ¿vale? Cuando tengan una licitación inferior, estos proyectos tienen carácter facultativo, por tanto no preceptivo, no obligatorio, salvo, y ese salvo es súper importante porque también está en la pregunta, salvo que se trate de obras que afecten a estabilidad, seguridad o estanqueidad. La propia obra afecte a todo esto. Y cuando afecte a todo ello, también es preceptivo, aunque el importe del valor del presupuesto base de licitación de la obra sea menor a medio millón de euros.
Fijaros todo el juego. Luego aquí os he dejado más cositas para repasar el de obra, lo que es el replanteo. ¿Vale? Volviendo a la pregunta, ¿vale? Que esta era complicada. En relación con las obras de climatización, si le consultan si de acuerdo con el 235, que lo acabamos de repasar, es preceptiva la supervisión de este proyecto. Mira, no es preceptiva porque el presupuesto base de licitación, conforme me dice el supuesto práctico, es de 450.000 euros, por tanto, inferior a medio millón de euros. Y además, según la respuesta B, fijaros lo que dice, no... Al ser el presupuesto base de licitación de obras inferior a medio millón de euros y se cubren las espaldas ante impugnaciones y no afectar a estabilidad, seguridad o estanqueidad, ¿vale? Cuidado, que está muy bien redactada esta pregunta y muy bien cubiertas las espaldas con la respuesta, ¿vale? Así que mucho ojo porque esta pregunta era complicada, hay que saber mucho de la ley de contratación aquí. Y tener claro la diferencia entre ese deberá, por tanto, preceptivo y obligatorio cuando es igual o superior el presupuesto base de licitación a medio millón de euros o afecta a estabilidad o seguridad o estanqueidad de la obra, y no preceptivo, por tanto, facultativo, no obligatorio cuando es inferior a medio millón de euros. ¿Vale? Complicado, complicado. ¿Vale? Si no lo tenemos claro, saltito y seguimos a la pregunta 9. Iniciado el contrato de obras de climatización, la empresa adjudicataria se declara en concurso de acreedores, por lo cual resuelve el contrato. Vaya, la administración se queda sin contrato de obras. En relación con el importe no ejecutado de la obra, ¿qué documentos contables se expedirán con la resolución del mismo? O sea, aquí la administración se ha encontrado con un marrón, pero de los gordos. Tenía una obra, está a mitad de obra, la empresa se declara en concurso de acreedores, por tanto hay obligación, según la ley de contratos, de resolver el contrato porque la empresa ha entrado en concurso de acreedores. ¿Y ahora qué pasa con la obra que se va a quedar parada y con el dinero que teníamos del contrato de la obra? Tenemos que resolver el contrato, tenemos que echarlo para atrás todo. ¿Qué hacemos con ese dinero? Tenemos que hacer una serie de documentos contables. ¿Cuáles? Un ad hoc negativo completo de todo lo que hay, un AD y un RC negativos, AD negativo y cuando esté aprobado el RC negativo, un OK negativo, que el OK solo es de pagos, o un ADOK directo y un negativo y luego un RC negativo. Pues esta es otra pregunta que también es de, oye, pues ¿la sabes? Sí, ¿te has leído la instrucción operatoria contable? Pues sí, bastante, pero es que está al final de todo ese artículo. ¿Has llegado al final de ese artículo? Ay, pues no lo sé, regla 77, compromisos derivados de los contratos. Oye, pues al inicio, que sepas, al inicio del expediente de contratación, al inicio de esta obra, ha habido que hacer un documento RC de ejercicio corriente y, si es necesario, de futuros. ¿Vale? De ejercicios posteriores. Con ello hemos obtenido una asistencia de crédito, ¿vale? Cuando se aprueba el expediente, hemos formulado el documento contable A de ejercicio corriente o de ejercicio futuro y el documento contable D cuando se formaliza el contrato y el documento contable D de ejercicios posteriores. También hemos podido hacerlo en un solo acto, A y D juntos si es necesario, si tenemos la aprobación del gasto y el compromiso en un solo acto. A y D puede ir conjunto, ¿vale? Bien, hasta aquí bien. Oye, y si hay modificaciones en la obra, pues no hay problema, hay reajustes de anualidades, se reajustan los documentos de reserva de crédito, también se pueden reajustar los documentos AD de ejercicios corrientes y futuros, y si ha habido, que pueden ser positivos o negativos, y si han sido negativos, también ajustamos los RC negativos. Perfecto, todo este es el juego del dinero, voy poniendo más, voy poniendo menos, según me voy gastando, me va quedando menos dinero, y he estado primero con el inicio del expediente, he hecho un RC para guardarme dinero, luego tengo una aprobación, me he hecho una para mantener ese dinero y luego cuando he formalizado el contrato he hecho un documento D o una D todo junto y aquí tengo el dinero ya preparado y adjudicado para ir pagando la obra conforme la empresa vaya haciendo cosas, ¿vale? Perfecto, pero es que ahora la empresa ha entrado en un concurso de acreedores y se ha resuelto el contrato. Mierda, ¿qué hago? Pues ahora me voy un poquito más y me voy hasta el apartado, fijaros, de la regla 77, me voy al último apartado, el 7, que me dice, si se produce la resolución de algún contrato, en general, porque una empresa cualquiera haya entrado en un concurso de acreedores, el servicio gestor deberá expedir
concretamente un documento AD barra negativo y luego un documento RC negativo de ejercicio corriente y ejercicios posteriores si los hay, por el importe no ejecutado, o sea, no el total cuando se hizo al principio, sino el no ejecutado, lo que quede. Si se le ha ido pagando a una empresa, pues lo que quede de lo no pagado, ¿vale? Entonces, como ya esto me lo dice la instrucción operatoria contable en su regla 77, apartado 7, me voy a la pregunta y vuelvo a leer. O sea, iniciado el contrato de obras de climatización, la empresa adjudicataria se declara en concurso de acreedores, motivo por el cual se resuelve el contrato. Perfecto, hasta aquí estamos dentro de la legalidad. En relación con el importe no ejecutado, no pagado todavía de ese contrato, ¿qué documentos contables se expedirán en la resolución del mismo? Oye, pues aparte de hacer una serie de papelotes, que vamos a tener que hacer bastantes para la resolución de ese contrato de obras, además vamos a tener que hacer unos documentos contables para devolver ese dinero a la bolsa de crédito original de donde había salido y poder disponer de él para otras cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero vamos a hacer un AD negativo y con ese AD negativo luego vamos a poder hacer un RC negativo. Con eso ya, aparte de toda la documentación administrativa, hemos resuelto el contrato completamente. Se ha quedado la parte administrativa ya cerrada y el dinero ha quedado a cero, que es como tiene que quedar siempre. Ese contrato ya ha sido completamente cerrado porque no queda nada de importe dentro de él, ¿vale? Bien, esta pregunta 9, también complicada por la explicación. Fácil a lo mejor así de ver directamente, ¿vale? Porque se puede ver más o menos, porque el ADOC negativo, el OCA negativo o un ADOC y un RC negativo no es muy común verlos, ¿vale? Y sí que es más fácil, oye, de lo que no hemos ejecutado todavía, de lo no pagado, ¿qué hacemos? Lo devolvemos con el AD y con el RC. Pero la explicación tiene su cosa, ¿vale? Fácil con tus explicaciones, gracias Laia, yo por lo menos lo entiendo, lo intento, entiendo que a veces no se me entiende todo, o que sin querer doy cosas por sabidas o que las paso muy por encima, pero por lo menos lo intento, que por lo menos hay que no digan que no estamos en ello, ¿vale? Son 15 preguntas en total, gracias Mamen. Pregunta 10. Señale cuál es la tramitación que se correspondería con la del expediente de gasto del contrato de suministro de energía eléctrica. Cuidado, que nos han cambiado. Oye, que ya no estamos en obras, de verdad que nos vamos a eléctricas. Entonces, la contratación del suministro de energía eléctrica, a partir del 1 de enero del 2020, cuidado, que fijaros lo que dice el supuesto, el ministro de Hacienda, la Secretaría del Ministerio de Hacienda tiene previsto arrendar el 2019 a comienzos del 2020, o sea, me está dando ya pistas de, oye, que es que esto es para enero del 2020 y estamos en el 2019, ¿vale? Este examen del 2019, con un valor estimado de 85.000 euros. Es como si yo digo ahora que pretendemos hacer un contrato con una empresa de suministro eléctrico el 1 de enero del 2024, ¿vale? Podemos preparar toda la documentación ahora, pero el contrato no se va a empezar a ejecutar hasta el año que viene, ¿vale? ¿De qué tipo de tramitación estamos hablando? ¿Anual, plurianual, anticipada o urgente? Gracias, Mari. Vale. Cuidado porque tenemos la diferencia entre los contratos plurianuales, ¿vale? De ejercicios posteriores. Bueno, realmente puede ser un contrato plurianual, pero están los contratos de ejercicios posteriores o los contratos anticipados. ¿Nos acordamos de cuál era un poco la diferencia de ejercicios posteriores? Es que la ejecución del contrato se inicia este año y continúa hacia los siguientes. Eso es ejercicios posteriores, y cuando simplemente la documentación administrativa se hace durante este año, pero la ejecución del mismo es en años próximos, entonces es una tramitación anticipada. Nos vamos al artículo 117 de la Ley de Contratos, que tenemos la aprobación del expediente. Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución también podrá tener la aprobación del gasto.
¿vale? Y esta resolución deberá ser objeto de publicación en el perfil de contratante. Hasta aquí, perfecto, teoría. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución ya se realice en una o varias anualidades y deba iniciarse en el ejercicio siguiente. Por tanto, yo puedo ahora mismo, que estamos a 1 de agosto del 2023, hacer una adjudicación y formalización con una empresa de suministro de energía y tener ya el expediente completamente preparado para que se inicie el 1 de enero del 2024. Eso es tramitación anticipada, ¿vale? No se inicia en el mismo año, se inicia en ejercicios siguientes, por tanto anticipada, ¿vale? Bajando un poquito más, nos vamos a instrucción operatoria contable, reglas 41 y 42, dice la tramitación de los expedientes de gasto puede iniciarse en el ejercicio anterior a quien que vaya a comenzar la ejecución, o sea, comienza en el siguiente. La tramitación anticipada del expediente de contratación, nos dice esto, ya no es el artículo 110.2 de la ley 311, es el artículo 117.2 de la ley 9/2017. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución ya se realice en una o varias anualidades y deba iniciarse el ejercicio siguiente. Os suena la redacción, es exactamente igual, copia-pega, ¿vale? Para ello, tramitación anticipada incorporará las siguientes particulares: pliego de cláusulas administrativas particulares, adjudicación y formación del contrato queda sometida a una condición suspensiva, ¿vale? Hasta que comprobemos que el año que viene hay existencia de crédito y se puede iniciar el contrato, ¿vale? Con ello se van a complicar documentos RC de tramitación anticipada, los RCTA. Y si es un documento A, será un ADTA, y si es un documento D, un DTA, ¿vale? Y con eso yo creo que ya estaría. Y luego lo que podemos, que una vez autorizado el gasto, lo que hemos visto antes, o sea que no tiene más historia la tramitación anticipada. Conocer simplemente la diferencia, cuando es de ejercicios posteriores porque se inicia en este año y continúa hacia los siguientes, o si es tramitación anticipada que hemos dejado toda la parte administrativa hecha este año, pero su ejecución no comienza hasta el año siguiente. Entonces, esta tramitación que dice que el contrato de suministro eléctrica va a empezar a funcionar el 1 de enero del 2020, entonces es una tramitación anticipada, ¿vale? Bien hasta aquí, ¿no? Ay. Vale, yo creo que... Gracias, Ragnar. Madre mía, es que sería... algún día hablaremos de ese tipo de cosas, ¿vale? Pero muchas gracias por el apoyo, ¿vale? Vamos a por la pregunta 11. ¿Quién será el órgano competente para la tramitación del suministro de energía eléctrica? Uy, cuidado. ¿Quién será el órgano competente para la contratación del suministro de energía eléctrica? Y aquí hay un mogollón de matices, ¿vale? La Junta de Contratación Centralizada, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, la Ministra de Hacienda y Función Pública o la Ministra de Política Territorial. Ojo, cuidado, que el suministro eléctrico tiene su particularidad, ¿eh? A ver si tengo por aquí. Poner en Google, ya que estáis aquí, contratación centralizada. Luz, los colgaré en Patreon el domingo, ¿vale? Junto con el examen completo y con el enlace a los 3 vídeos. El domingo tenéis examen, ¿vale? También vais a tener este examen, la parte teórica, 50 preguntas, que todavía no que las tengo que actualizar algunas de ellas, y luego los 3 supuestos prácticos que hemos visto. Con ese documento os pondré el enlace a los 3 vídeos de la resolución de los supuestos prácticos y además los 3 anexos con las explicaciones que vemos en estos vídeos, ¿vale? Poner contratación centralizada en Google, por favor, que es https://contratacioncentralizada.gov.es. Cuando estéis dentro de contratación centralizada... Uy, no te deja entrar, Cristina, ¿por qué? ¿Qué le has hecho al Ministerio de Hacienda y Función Pública? Arriba a la derecha pone ¿qué ofrecemos? ¿Vale? La contratación centralizada es como el Amazon de las administraciones públicas, ¿vale? O
Se cuelga, claro, estáis entrando todos de golpe, habéis reventado el servidor, no os esperan esto. ¿Vale? No, de hecho me lo habéis bloqueado a mí también. No se puede conectar. Os habéis cargado la contratación centralizada, niños. Me van a llamar del ministerio. A ver cómo explico yo esto. Buenas noches, buenas noches. A ver. Vale, pues nada, volvemos al supuesto práctico. Voy a quitarle el sonido al móvil por si acaso. En la contratación centralizada, entrar escalonadamente, ¿vale? Y no reventéis el servidor, que vamos a hacerle una denegación de servicio y nos van a llamar a todos al orden. Arriba a la derecha tenéis una cosa que pone ¿qué ofrecemos? Dentro de lo que ofrecemos está la opción del suministro eléctrico. Dentro de los muchos acuerdos marcos que hay ahí, uno de ellos es el suministro eléctrico, ¿vale? El suministro eléctrico va por la contratación centralizada. ¿Quién se encarga de la contratación centralizada? Pues fijaros, ¿vale? En el artículo 323 tenemos a los ministros y los secretarios de Estado, que son los órganos de contratación de la Administración General del Estado y en consecuencia están facultados para celebrar contratos en su nombre, ¿vale? Si existen ministeriales, existen varios órganos de contratación que afectan a varias, esto se encarga el ministro, salvo que corresponda a una junta de contratación, ¿vale? Esto estamos como repaso. Presidente y director de organismos autónomos, entidades públicas empresariales, etcétera, serán los órganos de contratación de los mismos a falta de disposición específica sobre el particular o sobre el propiedad, que diga que no son ellos. Corresponden al, cuidado con esto, corresponden al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Junta de Contratación Centralizada, que es la que tiene la competencia. La Junta de Contratación Centralizada, que está dentro del Ministerio de Hacienda y Función Pública, pero la que tiene la competencia para hacer la contratación centralizada es la Junta de Contratación Centralizada, ¿vale? Que tiene las funciones de órgano de contratación del Sistema Estatal de Contratación Centralizada, ¿vale? Y luego en los departamentos ministeriales además puede hacerse otras juntas de contratación que actuarán como órganos de contratación. Aún así, cuando podáis entrar en la web de la contratación centralizada y dejemos de reventar el servidor al Ministerio de Hacienda y Función Pública, podéis encontrar eso que os he dicho que ofrecemos y fijaros lo que dice aquí. Junta de Contratación Centralizada. Junta de Contratación Centralizada es órgano de contratación interministerial colegiado adscrito a la Dirección General de Racionalización de la Centralización de la Contratación, que está dentro del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Pero la competencia real de la contratación centralizada corresponde a la Junta de Contratación Centralizada, que es el órgano competente para contratar el suministro de energía eléctrica, ¿vale? Toda esta vuelta para deciros al final que quien se encarga de la contratación centralizada es la Junta de Contratación Centralizada, que está adscrita a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, que está dentro del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Fijaros cómo está el resto de posibles soluciones está abajo, pero la competencia real la tiene la Junta de Contratación Centralizada, ¿vale? Así que por favor salir todo del Ministerio de Hacienda, que veo una llamadita en breve, ¿vale? Esta es una pregunta difícil, ¿vale? Si no tenemos todo el conocimiento. Vamos a por la última pregunta de las originales, de las directas, ¿vale? Sin entrar a la reserva todavía. La pregunta número 12. Y esta pregunta tiene una mala idea también de las buenas. Un funcionario destinado a una oficina de turismo de Berlín desde hace 3 años ha obtenido un puesto por concurso en la subsecretaría del ministerio. No sabemos dónde, pero podemos entender que la subsecretaría del ministerio tiene que ser en España, de vuelta, ¿vale? De conformidad con el Real Decreto 362/2002 de indemnizaciones por razón de servicio, ¿le correspondería algún tipo de indemnización por el traslado desde Berlín a su actual destino? No le corresponde ninguna indemnización de Berlín aquí, aunque lleve más de 3 años, nada, que se venga con lo puesto. Tendrá derecho al abono de sus gastos de viaje, transporte mobiliario y enseres, pero no a los gastos de viaje de los miembros de su familia.
Tendrá derecho al abono de los gastos de viaje y a los gastos de viaje de los miembros de su familia que efectivamente se trasladen, pero no al transporte del mobiliario y enseres. O tendrá derecho al abono de los gastos de viaje y los gastos de viaje de su familia que efectivamente se trasladen y transporte del mobiliario y enseres. ¿Vale? La pregunta es sencilla dentro de lo que cabe. La respuesta por descarte también se podría sacar, pero la documentación o los artículos que hay que leer pues no son tan agradables, ¿vale? Por eso, me gusta la respuesta de Jordi. Cuidado, puede ser. Vamos allá. Normas generales, estamos en el Real Decreto 462/2002 de indemnizaciones por razón de servicio. En las normas generales, ¿vale?, nos habla que todas las referencias a familias se entenderán hechas a familias del personal que origine el derecho de indemnización siempre que convivan con ella a sus expensas y se justifique documentalmente. Se entiende que estas personas que viven a sus expensas es el cónyuge y los hijos menores de 21 años en cualquier caso, ¿vale? Para otros familiares, incluidos los hijos mayores de 21 años, hay que justificar que viven documentalmente que viven con el personal y a sus expensas. Lo digo porque la pregunta del 2000, lo pongo esto porque la pregunta del 2011 nos habla de ese traslado después de 3 años en Berlín a la subsecretaría, pero yo creo que si esta pregunta nos la hacen por otro sitio, yo puedo haceros una pregunta de, oye, ¿qué se entiende o hasta qué años podemos entender obligado pagar una indemnización de razón de servicio de una persona que viene desde Berlín a la subsecretaría? Al cónyuge, a sus hijos cualquier edad, a sus hijos hasta 18 años, a sus hijos de 21 años en cualquier caso, y a los mayores de 21 años hay que justificarlos, a los hijos hasta los 14 años en cualquier caso y demás. O sea, fijaros ahí cómo se puede liar la cosa simplemente con la edad, ¿vale? Y luego, bajando un poco más, nos vamos de traslados en el extranjero, que tenemos el artículo 24, que son otras normas generales de traslados en el extranjero. Claro, Jesús, cualquier cosa que se te ocurra, si no te has leído la ley, la lías, ¿vale? El personal que sea destinado en España a algún puesto de trabajo español en el extranjero, o una vez destinado a España cambie de país a otra población, o regrese a España por la misma causa, tener en cuenta que está en una oficina de turismo de Berlín, por cese definitivo o jubilación, ¿vale?, que es uno de los casos, simplemente regrese, tendrá derecho al abono de los gastos de viaje. Y en los casos de destino que se prevén superior a 18 meses, se prevé que va a estar aquí más de 18 meses, tendrá derecho además al abono de los gastos de viaje de los miembros de su familia que efectivamente se trasladen y al transporte del mobiliario y también de enseres, ¿vale? Entonces, esta persona, este funcionario que lleva en Berlín desde hace 3 años, que entendemos que estará en la embajada de Berlín, no, en la oficina de turismo de Berlín, ha obtenido un puesto por concurso en la subsecretaría. Entonces cambiar la residencia completa, traerse a la familia y traerse a los enseres sí que está previsto dentro de las indemnizaciones por razón de servicio. Por tanto, a la vuelta se le van a abonar los gastos de viaje, los de su familia y de los que efectivamente se trasladen, que se esperen que sean todos o no todos, el transporte inmobiliario y de enseres, ¿vale? Sí, en este caso sí, ¿vale? Además es que está fuera directamente. Y el perro también, el perro por favor el primero, y bien cuidado. Porque está en el extranjero. Estas son normas generales para traslados en el extranjero. No es algo común que tú en un concurso te vayas al ministerio de al lado y no cambies ni de residencia, ni de domicilio, ni de nada de nada. Aquí te estás moviendo desde una ciudad distinta completamente, que es una oficina de turismo de Berlín, hasta aquí. En este caso sí que está previsto, ¿vale? Cuidado, que aquí hay pequeños matices. Por eso os he dicho que la pregunta parece sencilla, se podría más o menos sacar por descarte, pero hay que leer bien los artículos, ¿vale? En este caso sí que tiene. Bien, con esto ya tendríamos contestadas las 12 preguntas oficiales para el supuesto práctico. No parece que haya motivos para impugnar ninguna, ¿vale? Porque parecían bastante bien, pero aún así las de reserva sí que hay que contestarlas. Por si acaso, por lo que pueda pasar, que nosotros no hayamos visto posibilidad de impugnación no significa que alguien no lo vea. Entonces, la aprobación del presupuesto de 2019, cuando ésta se produzca, cuando decidan aprobar el presupuesto de gasto del 2019, se deberá realizar en todo caso
mediante ley orgánica, mediante ley ordinaria, mediante un decreto ley o mediante un real decreto legislativo. O sea, la pregunta es, ¿los presupuestos generales del Estado qué tipo de ley son? ¿Es orgánica, es ordinaria, es un decreto ley o es un decreto legislativo? Esto, abajo. A ver si tengo que sacar el bate a pasear porque veo que alguno o alguna se me está columpiando. ¿Vale? Vamos allá. ¿Cuáles son las leyes orgánicas? Las que desarrollan los derechos fundamentales, las libertades públicas, Estatuto de Autonomía, Electoral General y todas las demás previstas en la Constitución, que no son pocas, que hay bastantes, ¿vale? Si la Constitución no dice que es una ley orgánica, entonces será una ley ordinaria, ¿vale? Mira, si queréis os hago un listado de las leyes orgánicas que tiene la Constitución y en qué artículos está. Si os parece bien, puedo luego entretenerme un ratito y haceros un listado con las leyes orgánicas de la Constitución, ¿vale? Y os digo dónde está cada una, ¿vale? Pues mira, si... Ah, pues joder, qué aceptación. No sabía yo que esto os gustase tanto. Pues mañana dejadme un ratico y mañana os lo cuelgo en Patreon, ¿vale? Luego hago un repaso a la Constitución y voy sacando todas las leyes orgánicas y los artículos en las que está, cada una, ¿vale? Mañana lo tenéis en Patreon. Vale, más trabajico, venga, como si no faltase. ¡Ea! Entonces, si la Constitución no dice que es una ley orgánica, yo diría que es una ley ordinaria, ¿vale? Entonces, como no me dice que es orgánica, pues me voy también al artículo 134, que lo hemos visto antes. Corresponde al gobierno, la aprobación, las Cortes Generales, examen, enmienda y aprobación. Y además nos dice, la ley de presupuestos, no nos habla de la ley orgánica de presupuestos, la ley de presupuestos. Además, si queréis también reventar un poquito el internet, poner, por ejemplo, ley presupuestos generales Estado 2023, ¿vale? Y así nos cargamos el BOE ahora. Es la ley 31/2022, ¿vale? Ya que estamos puestos a reventar cosas, pues vamos a reventar el BOE ahora. La ley 31/2022. Y ahora quiero que hagáis otra cosa. Una vez que entréis dentro, yo ya he entrado, por si acaso, yo estoy dentro, antes de que reventéis el servidor del BOE, ¿vale? Vale, podría ser así. Entiendo que el servidor del BOE es más potente que el de la contratación centralizada. Fijaros que pone ley 31/2022, ¿vale? Ley, a secas, ley, ¿vale? Ahora hacer otra prueba. Ahora escribir 2/2012 en el buscador. Os va a aparecer la ley orgánica 2/2012, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ¿vale? El matiz, ya me lo dice su nombre, ley orgánica, ahí, con poder, ¿vale? Ley orgánica. Las leyes normales solo dicen ley. Y como la Constitución no me ha dicho en ningún momento que es una ley orgánica, los presupuestos generales del Estado es una ley ordinaria, mayoría simple para su aprobación, ¿vale? No mayoría absoluta por una votación final del conjunto como requieren las mayorías absolutas, ¿vale? Entonces, volviendo al supuesto práctico, la aprobación del presupuesto del 2019, cuando ésta se produzca, será realizada en todo caso mediante una ley ordinaria, ¿vale? Pobrecita la contratación centralizada, nada, la resetearán dentro un poquito cuando cerremos el vídeo, ¿vale? Vale, pues seguimos. Pregunta R1 contestada, aceptable. Tenemos... Mi familia ya no sabe ni cómo me llamo, ni dónde vivo, ni nada de nada. Creo que dudan hasta que exista para ellos. R2, reserva de crédito. Madre mía, como estoy R2, reserva de crédito. Reserva 2. Por otra parte, se adquiere un compromiso de gasto que va a extenderse a ejercicios posteriores a 2019. A ver, adquirimos un compromiso de gasto que va a extenderse a 2019, o sea que lo adquirimos ahora y se extiende al 2019, año en el que se autoriza.
Según el artículo 47, la Ley General Presupuestaria, ¿cuál es el máximo de compromiso de gasto que se puede adquirir en el ejercicio 2021 en el capítulo 6? Cuidado, que la pregunta es interesante, pero mola. El 70% del crédito inicial del capítulo 6, el 70% del crédito disponible del capítulo 6, el 60% del crédito inicial del capítulo 6 o el 60% del crédito disponible del capítulo 6. No, o sea, el que estáis petando igual que a la Junta de Contratación, que a la... Madre mía, ya a la Central de Contratación es a mí. O sea, me estáis reventando a mí el cerebro directamente. Yo también estoy a punto de hacer un error 404 ahora mismo. Ahora mismo fundidito a negro, pantallazo azul. Vale, vamos a ver. Compromisos de carácter plurianual de la Ley 47/2003. Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel que se autoricen siempre que la ejecución se inicie en el propio ejercicio y no supere los límites o anualidades fijados en el ejercicio siguiente. Antes hemos visto la tramitación anticipada y ahora estamos en plurianual de ejercicios posteriores. Se inicia en este año y continúa hacia los siguientes. ¿Vale? El número de ejercicios puede aplicarse en un gasto que no es superior a 4, ¿vale? Que es lo que se imputa a cada uno de los ejercicios que no puede exceder de la cantidad de aplicar ese crédito inicial importante, ¿vale? Porque también nos lo han marcado ahí, oye, ¿es del inicial o del disponible? No, del inicial, al que corresponde a la operación de los siguientes porcentajes. En el ejercicio inmediato siguiente el 70, en el siguiente 60 y tercero y cuarto 50-50, ¿vale? Obras de abono total, vale, pues una retención adicional del 10%. El gobierno además podrá reajustar y podrá modificar los porcentajes y también los años. Perfecto. ¿Qué teníamos? Fijaros la pregunta. Por una parte se adquiere un compromiso de gasto que va a extenderse a ejercicios posteriores en el 2019, año en el que se autoriza. 2019 se autoriza el gasto. En el 2021, ¿cómo lo tenemos? Pues fijaros, en el año 2019... que es en el año en el que se autoriza, no hay límite, ¿vale? No hay límite. El único límite que tienes aquí, porque la ley 47 no te dice nada, el único límite que tienes es el dinero que te quede disponible en tu presupuesto, ¿vale? Ese es el único límite que tienes. El límite que hayas preparado tú, ¿vale? Pero no hay límite, aquí no hay porcentajes de límite. Y luego, para el año 1, que es el 2020, el 70% del crédito inicial del 2019, el 60% del crédito inicial del 2019 y el 50-50, 22 y 23 del crédito inicial del 2019. ¿Vale? Y el año 0 no tiene límite, lo que tú hayas programado en tus documentos contables para pagar ese contrato, ese compromiso de gasto. ¿Vale? Y los porcentajes con los límites empiezan a partir del año siguiente. El año 1, 2, 3 y 4, 70-60, 50-50. Volviendo otra vez a la pregunta, entonces, ¿cuál es el límite máximo de los compromisos de gasto que se pueden adquirir para el ejercicio 2021 en el capítulo 6? ¿2021 cuál es? Si el 2029 es el año 0, 2020 es el año 1, 2021 es el año 2. 70, 60. Y ahora es, ¿del crédito inicial o del crédito disponible? Era del crédito disponible. Pues ya lo tenemos. 60% del crédito inicial del capítulo 6. ¿Vale? Inicial. Si yo os digo yo que... De aquí una manica en el pecho y un tricornio dentro de poquito. Vamos a por la última pregunta de reserva. ¿En qué momento de la tramitación del expediente de contratación de obras de climatización se expedirá un documento contable del compromiso del gasto? Inicial, sí, inicial. No me matéis, no me machaquéis por eso. Inicial. ¿Vale? ¿En qué momento de la tramitación de un contrato se hace un documento D? ¿Cuándo hacemos un documento D? Cuando se proponga la adjudicación por la mesa de contratación, cuando se apruebe el acuerdo de adjudicación por el órgano de contratación, cuando se formalice el contrato o cuando se apruebe el expediente de gasto. Última pregunta, muy guay. La reserva 3. Al inicio del expediente de contratación, un RC, corriente y posteriores, un A con la aprobación corriente y posterior, y con la formalización, un documento contable de año en curso y de ejercicios posteriores si es necesario. Y además os dejo aquí marcado el 7, que era la respuesta a otra pregunta, si se resuelve el contrato, AD y RC negativos.
Entonces, reserva 3, ¿cuándo hacemos el documento contable de en contratos? Lo hacemos cuando se formaliza el contrato. Y con esto y nuestro cepo ya tenemos finalizado el contrato, el supuesto práctico. Os voy a pasar a la pantalla grande y así os veo mejor. Pues ya lo teníamos, 15 preguntas que hicieron nuestros compañeros en promoción interna en el 2018 para poder pasar de auxiliar administrativo a administrativo en la parte de financiera. De los 3 supuestos prácticos, yo creo que era el más complicado o el más difícil de superar. Pues nada, corazones, programad el estudio, por favor. Es importantísimo que desde ya hasta el día 16-17 lo tengáis todo más o menos programado. Cuando tenéis los estudios, cuando tenéis los tests, cuando tenéis los exámenes, cuando tenéis los descansos. Importantísimo los descansos. Lo dicho, este domingo, no, más aún, mañana tenéis un listado con las leyes orgánicas de la Constitución, ¿vale? Artículo y cuando dice que es una ley orgánica. El domingo, examen completo de promoción interna de 2018, parte teórica, parte práctica, con enlace a los vídeos, con documentación anexa que vemos aquí en los directos. La semana que viene ya procuraré yo de dejaros o ir poniendo cosas para que tengáis siempre algo que hacer. Y el jueves que viene no hay supuesto práctico. Es lo único así que puede ser un poquito regular. Pero bien, ahí tengo otras cosas pendientes para vosotros que ya os iré comentando, ¿vale? Por lo demás, muchísimas gracias por estar aquí hoy martes, ¿vale? Que encima habéis hecho el esfuerzo de cambiar el día, así que os estoy enormemente agradecido. Y por aguantarme, sobre todo por aguantarme y porque me lo paso muy bien con vosotros. Para mí este tiempo que no es de trabajo, para mí es tiempo de disfrute. Lo paso muy bien, ¿vale? Si os enseño además un poquito, mejor que mejor. Nos vemos en los próximos días. Todavía no sé cuándo, pero en los próximos días. ¿Vale? A cenar, a descansar, que mañana se madruga. Bona nit.